El Evangelio de Mateo. La evolución de un pueblo como trasunto de la evolución cósmica. Corrientes evolutivas para el advenimiento de Cristo. Según lo expuesto en la conferencia anterior, existe una diferencia significativa entre lo que podemos llamar el conocimiento del mundo espiritual en el curso de todos los tiempos, por un lado, y por el otro, de la característica del conocimiento del mundo divino espiritual que la organización particular del pueblo hebreo permitía obtener. Hemos dicho que este pueblo, ya en su patriarca Abraham, había recibido una bien definida organización, que consistía en que al organismo humano se le había dotado de un instrumento u órgano físico que en cierto modo hacía posible elevarse, por medio del conocimiento sensorial, no a una vaga idea, sino al conocimiento de lo divino espiritual. Por doquier y en todos los tiempos existe y existió el conocimiento de lo divino espiritual. Sin embargo, este eterno conocimiento espiritual se obtiene por medio de la iniciación dentro de los misterios o, en general, mediante la iniciación como tal. De este conocimiento que dentro de la evolución de la humanidad se obtiene por determinado desarrollo humano, es decir, en cierto sentido artificialmente, hemos de distinguir aquel conocimiento que en alguna época, con el carácter de una misión especial dentro de la evolución de la humanidad, se obtiene como un don natural. Así, por ejemplo, podemos hablar de una percepción astral clarividente de lo divino espiritual como facultad normal en el antiguo periodo atlante. En cambio, para la evolución floreciente del pueblo hebreo, hemos de considerar como normal el conocimiento exterior, exotérico del mundo espiritual, que se logra mediante un órgano físico específico, o sea, mediante la fuerza cognoscitiva que se basa en semejante órgano físico. Ya hemos señalado que el pueblo de Abraham obtuvo ese conocimiento por el hecho de que, en cierto modo, experimentaba la existencia divina como confundido con la propia interioridad. Sin embargo, mediante esa facultad cognoscitiva, no se logró enseguida aprender en lo interior lo divino espiritual, de tal manera que el individuo pudiera decir: trato de vivenciar lo más profundo posible de mi propia interioridad, para encontrar aquella gota de la existencia divino espiritual que me proporciona el conocimiento de lo espiritual, que vive y teje en el mundo exterior. Esto solo hizo posible por el advenimiento y por la revelación del Cristo dentro de la evolución de la humanidad. Fue así que en el antiguo pueblo hebreo, solo a través del espíritu del pueblo se tuvo la posibilidad de experimentar lo divino, es decir, cuando el individuo se sentía como un miembro de todo el pueblo, no como ser individual. En la sangre que fluía por las generaciones sucesivas se sintió la presencia de Dios o de Jehová en la conciencia de todo el pueblo. Por consiguiente, en sentido científico espiritual, no se puede dar la definición de Dios Jehová diciendo Él es el gran Dios de Abraham. Esto no sería una definición exacta, sino que es preciso decir Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es la entidad que fluye de generación en generación y que se revela en la conciencia de su pueblo. La diferencia y el gran progreso de este conocimiento cristiano referente a Abraham, Isaac y Jacob consiste en que el cristianismo llega a conocer en cada individualidad humana lo que la antigua condición hebrea solo lograba mediante el identificarse con el espíritu del pueblo, el que fluía por la sangre de las generaciones. Abraham decía pues: por mí se fundará un pueblo en el que, a través de las generaciones que de mí desciendan, vivirá nuestro Dios superior, en la sangre que por ellas fluye, y Él se revelará solo a través de la conciencia de este pueblo. A través de todos los tiempos hubo un conocimiento superior de lo divino espiritual, el de los misterios, y este conocimiento no dependía de formas específicas. En los tiempos de la antigua evolución atlante fue posible percibir el fundamento divino espiritual de la existencia mediante cierta clarividencia astral etérea, y mediante el desarrollo interior también se llegó a ese conocimiento de los misterios u oráculos.
E incluso durante un periodo del conocimiento hebreo, hubo lugares en los cuales fue posible ascender y conocer lo divino no por buscarlo interiormente como los abrahamitas, sino de forma exotérica. Luego, solo por elevarse desde lo propio eterno, el hombre pudo ascender a lo eterno de lo divino espiritual. Es fácil comprender que para Abraham fue necesario convencerse de que llegó de forma particular, por medio de un órgano físico, a conocer lo divino espiritual, al Dios del universo. Pero por hallarse inserto en todo el curso de la evolución, le fue de suma importancia reconocer que el Dios que se revelaba a la conciencia de su pueblo era el mismo Dios creador de los misterios de todos los tiempos. Es decir, para Abraham fue necesario identificar a su propio Dios con el Dios de los misterios. Esto fue posible gracias a un requisito concreto, el que para comprenderlo hemos de recordar un hecho de la evolución de la humanidad. En mi libro Ciencia Oculta se explica que en la antigua Atlántida hubo iniciados, los ahí llamados sacerdotes de los oráculos. También he señalado que uno de esos grandes iniciados fue el conductor de todos los oráculos atlantes, el iniciado del Sol, en contraste a los oráculos atlantes de menor trascendencia de los iniciados de Mercurio, Marte y Júpiter. Además se ha explicado que el gran iniciado del Sol, el conductor del oráculo del Sol, también fue el gran conductor de la importante colonia cultural que desde la Atlántida emigró hasta el Asia Central y que de allí irradió e inauguró la cultura posatlante. El gran iniciado de entonces se retiró a lugares recónditos del Asia Central. Primero enseñó a los grandes sabios, los santos rishis, dándoles la posibilidad de convertirse en los grandes maestros del pueblo indio. Ese mismo gran iniciado solar también proporcionó la iniciación de Zaratustra o Zoroastro, pero de una manera diferente a como la dio a los rishis de la India, puesto que la misión también fue distinta. La iniciación dada a los rishis los capacitó para que, con el solo desarrollo de su ser interior, pudiese revelar los magnos misterios de la existencia, convirtiéndose así en los grandes guías y maestros de la antigua cultura india, anterior al tiempo del Vendata. Su clarividencia, si bien adquirida artificialmente, fue la más parecida a la antigua Atlante, pero diferenciada de manera que cada uno de los 7 rishis tuvo su misión particular, del mismo modo que los distintos oráculos tuvieron sus distintos aspectos. Fue como la voz de un coro, cuando cada uno de los 7 rishis describió lo que se le había revelado de la primitiva sabiduría del universo. Los habían recibido del gran iniciado del Sol, el mismo que había llevado a la antigua sabiduría atlante del oeste al este, transmitiéndola de una manera particular a los que debieron convertirse en exponentes de la cultura posatlante. Los rishis se expresaban del siguiente modo: para alcanzar lo divino, lo espiritual más elevado, hay que considerar como ilusión todo en cuanto el mundo circundante se presenta de los sentidos exteriores. Hay que apartar los ojos de ese mundo, fijando la mirada en la propia interioridad. Así se revelará un mundo diferente del que conocemos. No así Zoroastro, quien no consideraba como ilusión el mundo exterior, sino que sostuvo que esa ilusión es, en realidad, la manifestación, la vestidura real de la existencia divino-espiritual, de la cual no debemos apartar la mirada. Por el contrario, debemos estudiarla y reconocer en lo externo de la luz solar el plexo en el que vive y teje Ahura Mazda. De modo que el punto de vista de Zoroastro fue, en cierto modo, opuesto al de los antiguos rishis, y fue precisamente lo significativo el que la cultura posterior a la India debió reconocer en el mundo externo, lo que el hombre logra reconocer como espiritual en su interior. También hemos visto que, de la manera descrita, Zoroastro transmitió a Moisés y Hermes lo mejor de su ser. Además, para que la sabiduría de Moisés pudiese dar sus frutos apropiados, fue necesario infundirla en el pueblo cuyo patriarca había sido Abraham. Pues Abraham fue el primero,
con el órgano capaz de adquirir la conciencia de la existencia de Jehová. Mas debió descubrir que el Dios que a sus fuerzas cognitivas, físicas, se revelaba en su interior, se le anunciaba mediante el mismo lenguaje con que también habla el eterno Dios universal de los misterios, solo que se manifestaba de un modo particular, es decir, tal como Abraham pudo reconocerlo. Una entidad tan elevada, con existencia eterna como el gran iniciado del Sol, y tan relevante como lo fue en la Atlántida, del cual, para aludir a su carácter eterno, se decía con razón que no correspondía enunciar su nombre, ni edad, ni padre o madre. Semejante magno conductor de la humanidad, cuando no tiene la posibilidad de hablar directamente, mediante un lenguaje comprensible, a los que en determinada época tienen que asumir su misión particular, solo puede manifestarse si adopta algo que le torna afín a los hombres a quienes él ha de revelarse. Por consiguiente, con el fin de instruir a Abraham, el maestro de los Rishis y de Zoroastro adoptó la configuración digestal dotada del cuerpo etéreo que se había conservado en el patriarca Sem, hijo de Noé. Este cuerpo etéreo de Sem se había transmitido de forma parecida como el cuerpo etéreo de Zoroastro se conservó para Moisés, y de aquel cuerpo etéreo se sirvió el gran iniciado del misterio del Sol, para revelarse a Abraham de un modo comprensible. De este encuentro de Abraham con el gran iniciado solar habla el Antiguo Testamento cuando se refiere al encuentro de Abraham con el rey sacerdote del Dios supremo Melquisedec o Malekzaquit. Se trata de un encuentro de gran importancia universal, el de Abraham con el gran iniciado del misterio del Sol, quien, para no desconcertarle, se le mostró en el cuerpo etéreo de Sem, el patriarca de la estirpe semita. Es de gran trascendencia, aunque poco comprendido, lo que la Biblia explica acerca de dónde proviene lo que Melquisedec pudo dar a Abraham, pues él pudo revelarle el misterio del Sol, lo que naturalmente Abraham solo pudo comprender desde su forma particular. Fue lo mismo que también se hallaba tras la profecía de Zoroastro. Debemos representarnos el hecho de que Zoroastro enseñó a sus discípulos predilectos que Ahura Mazda vive espiritualmente tras el cuerpo de la luz solar, diciéndoles: mirad, dentro de esta luz solar hay algo que aún no se haya unido con la Tierra, pero que a su tiempo descenderá y confluirá con la evolución terrestre. Si admitimos que Zoroastro solo pudo proféticamente anunciar la venida en un cuerpo humano del espíritu solar, el Cristo, hemos de decirnos que para la individualidad, que debió preparar y más tarde dar lugar a la encarnación de Cristo sobre la tierra, debió revelarse más profundamente ese misterio solar. Esto se realizó de tal manera que, en ese encuentro, el maestro de Zoroastro influyó él mismo sobre Abraham. Podríamos decir que le influyó de la misma fuente de la cual, más tarde, llegó la influencia del Cristo. Esto también la Biblia lo dice simbólicamente. Al encontrarse Abraham con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Alto, le dio pan y vino. Pan y vino volverán a repartirse para dar la expresión al misterio de Cristo, al instituirse la Santa Comunión. Esta significativa igualdad de la ofrenda nos indica que es la misma fuente de la cual se sirven tanto Melquisedec como Cristo. De esta fuente, por el obrar de Melquisedec, debió producirse una influencia sobre Abraham, la personalidad destinada a preparar el futuro acontecimiento.